la historia, Dios nos ha revelado la vida de muchas mujeres que han dejado un legado perdurable de valentía, fe y sabiduría que continúa inspirándonos en nuestros propios viajes. A medida que exploremos sus vidas y sus experiencias, nos recuerda que como hijas de Dios, estamos llamadas a vivir con propósito, coraje y confianza en su guía. Que este tiempo juntas nos fortalezca, nos enseñe y nos inspire a seguir los pasos de estas mujeres extraordinarias, mientras buscamos crecer en nuestra relación con Dios y nuestro servicio a los demás. Bienvenidas a este tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. Hola, Dios les bendiga, buenas noches a cada uno de los que se han conectado a esta transmisión. Hoy día quiero hablarles de una mujer extraordinaria de la Biblia, como lo era Lea. Les voy a contar quién era Lea. Yo creo que más de algunos la conocen. Lea, hija de Labán, hermana de Raquel. Una mujer que le tocó vivir una situación desagradable, que no estaba dentro de sus planes, pero por obediencia ella decidió vivirlo. Bueno, Labán tenía 2 hijas. Cuando Jacob venía huyendo de su hermano Esaú, él llegó a buscar refugio a la casa de su tío Labán. Ahí conoce a Raquel, quien era la hija menor de Labán. Cuando Jacob ve a Raquel, él se enamora. Fue un amor a primera vista que tuvo con Raquel. Y cuando llega a la casa de su tío, después de contarle todo lo que había vivido en el proceso de llegar hasta ese lugar, en algún momento el tío le dice que iba a hacer él en su casa, que no podía estar de balde o sin hacer nada. Y a Jacob le cuenta que se había enamorado de su hija Raquel y que estaba dispuesto a trabajar por ella. Entonces Labán hizo un trato con Jacob, donde le dice que trabajara 7 años para obtener a Raquel como su esposa. Bueno, pasó este tiempo, pasaron los 7 años, llegó el día en que tenía que casarse, llegó el día de la boda, donde aquí aparece Lea. Aquí es donde Lea vive, yo creo que una de las situaciones más amargas que puede vivir una mujer. En la noche de bodas, Labán engaña a Jacob y en vez de entregar a su hija Raquel, entrega a Lea, quien era la hija mayor. En este país, por tradición, no se podía casar la hija menor primero que la mayor. Entonces, por esto que Labán entrega a su hija Lea, como esposa a Jacob en vez de Raquel. Jacob no se da cuenta de esto hasta la mañana siguiente. Cuando esto pasa, Jacob le va a reclamar a Labán y la excusa de él fue que no podía casar primero a su hija menor, sino que por ley y por tradición tenía que casarse primero la mayor. Bueno, en Génesis 29, 16, 18, del 16 al 18 dice que Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija. Eso fue lo que ellos acordaron de primer momento, pero más adelante vemos que eso no sucedió. Fue cuando Labán engaña a Jacob entregándole a su hija Lea. Cuando Lea se ve envuelta en esta situación, porque fue por obediencia, porque fue obedecer a su padre, el ir al aposento de Jacob, uno se pregunta que yo creo que a más de alguna nos ha tocado vivir una situación o estar envueltas en algo que no pedimos ni que debemos, porque ella no fue culpa de ella lo que a ella le tocó vivir. Cuando esto pasa, Jacob le reclamó a Labán
Y Labán le dice que una semana después le iba a entregar a su hija Raquel, pero tenía que trabajar 7 años más. Y dice que le trabajó 7 años más para recibir a Raquel como su esposa. En Génesis 29, 30 y 31 dice, y se llegó también a Raquel, y le amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún por otros 7 años. Cuando yo leía todo esto y buscaba qué es lo que Dios quería con esta mujer, porque todos tenemos un proceso para llegar a un propósito y muchas veces nos cuesta entender las cosas. Y yo le decía, en una parte de la palabra dice que Lea fue menospreciada y que ella se sentía menospreciada por su esposo. Y dijo, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Cuando Lea vio que era menospreciada por su esposo, a mí me llamaba mucho la atención decía, porque uno en la vida natural, si tú ves que eres menospreciada, que estás casada con un hombre que no te ama y que está enamorado de tu hermana, debe ser muy difícil vivir esta situación o sobrellevar esta situación. Pero Lea fue muy inteligente, porque cuando ella vio que era menospreciada por su esposo, ella no se quedó en un rinconcito llorando, ni lamentándose, ni quejándose de todo lo que estaba viviendo. Al contrario, ella se dedicó a buscar de Dios y a adorarle, porque ella sabía que de su consuelo vendría de Él, que era Él quien podía llenar los vacíos. Y lo que hizo ella fue buscar en el lugar correcto y con la persona correcta, que era la presencia de Dios. Siempre debemos llevar nuestras causas delante de Dios, porque esto nos lleva a ver lo importante que es la obediencia a Dios. Ella fue una mujer obediente, tanto en su casa antes de estar casada, como después, aún estando casada con el hombre que ella sabía que no la amaba. En la obediencia de ella, la obediencia que ella tuvo, ella le mostró a Dios quién era y de lo que estaba hecha. O sea, que todo lo que Dios le había mostrado y lo que había sido enseñado por su padre, ella lo logró entender, sabiendo que no importaba las circunstancias, sino que ella buscó el llevar las circunstancias a lo positivo. Debemos obedecer a Dios aun cuando vemos que algunas cosas no tienen sentido. Muchas veces vivimos procesos que no entendemos. Nos toca vivir cosas que tal vez ni siquiera son culpa nuestra. Yo creo que más de alguna se ha preguntado, y yo creo que Lea lo hizo también, ¿qué hago yo casada con este hombre si no me quiere? Pero en vez de hacer eso, aún así ella decidió amarlo, imagínense cómo fue vista ella ante los ojos de Dios, porque amó a alguien que sabía que no la amaba. Lo decidió amar, honrarlo, respetarlo. Al pasar el tiempo, cuando Dios le dio un lugar de honra a Lea, porque finalmente fue reconocida como la única esposa de Jacob. Dice la palabra que le dio un lugar de honra reconocida como la única esposa de Jacob. Y que la sepultó en un lugar donde estaba Abraham y Sara, y su mujer. Dice, allí sepultaron, en Génesis 49, 31, dice, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Fue el lugar donde Jacob decidió sepultar a su esposa Lea cuando ella fallece. Pero aparte de esto, el Señor la bendijo de tal manera que de su hijo Judá vino el linaje del rey David, de donde después viene Jesús. Y de Leví viene la tribu sacerdotal, de donde después descienden Moisés y Aarón. Es aquí como podemos ver que a través de la obediencia y a Dios podemos ver lo bendecida que fue Lea. Fue un ejemplo de fidelidad y amor a Dios,
tanto en la casa de su padre como en su matrimonio. Ella jamás se quejó ni mostró amargura, al contrario. Lea siempre fue una esposa leal. Y cuando yo leía todo esto, yo le decía al Señor que algo más había acá. Porque yo decía, no, o sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender de Lea? Aparte de ver su fidelidad y su amor a Dios y su fidelidad a su esposo. Bueno, en Lea podemos encontrar que por su obediencia, Dios la bendijo con 6 hijos y una hija. Aprendió a tener contentamiento al obedecer y a honrar a su padre y a Dios. Se convirtió en una mujer piadosa, cuidadora de sus hijos. Ella consideró a Dios en toda su vida. Le puso nombres profundos a sus hijos, dando cuenta de la relación que tenía con Dios. Una esposa fiel que amaba a su esposo, mujer de oración, mujer que siempre confió en Dios hasta la muerte. El mensaje de Dios para nuestras vidas hoy es que aprendamos a obedecer a Dios y a ser como esta mujer, que a pesar de las circunstancias, amemos a quien está a nuestro alrededor, aun cuando nos dañan, aun cuando no queremos estar ahí. Si lo hacemos por obediencia, yo te aseguro, y creo que esta mujer lo demuestra perfectamente, que vamos a tener recompensa delante de Dios, que es lo que nos importa y lo que debemos buscar. Siempre debemos buscar la apreciación de Dios y no del otro, no del que está al lado, porque tal vez muchas te van a decir, ay, pero ¿cómo aguantas todavía a tu esposo? Si después de todo lo que ha hecho, Dios ve nuestro corazón y Él ve nuestra obediencia. Creo que al obedecer su palabra y cada una de las cosas que Él nos manda, somos bendecidas. Somos bendecidas aun cuando el otro no vea la bendición que Dios nos da. Así que bueno, les dejo esa inquietud, que puedan reflexionar en la vida de Lea, que creo que es una de las vidas más difíciles que ha tenido una mujer dentro de las que aparecen en la Biblia, porque no es fácil la situación que ella vivió. Pero aún así, ella buscó en lo adecuado, en lo correcto, que fue en Dios. Así que Dios les bendiga. Espero haya sido de gran bendición esto para usted. Y vamos a terminar con una oración, pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría para poder amar como lo hizo esta mujer. Señor amado, buen Padre Celestial, bendito Rey, vamos delante de ti. Primeramente, Señor, agradeciéndote, Señor, este día. Señor, agradeciendo, Señor, lo que tú nos entregas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor amado, en esta hora que ese amor, Señor amado, esa paciencia que solo tú entregas, Señor, sea depositada en cada una de nosotras, Señor, para lograr amar, Señor amado, para lograr honrar, Señor, como lo hizo esta mujer. Te pedimos, Señor, más de ti, Señor amado, y menos de nosotros, Señor, para poder, Señor, así reflejar cada día lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias en esta hora, bendito Rey, y bendecimos tu nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final de este tiempo de estudio y reflexión sobre mujeres extraordinarias de la Biblia. Llevemos con nosotros las lecciones y el espíritu de estas mujeres valientes, que sus vidas nos inspiren a vivir con fe audaz, amor inquebrantable y una confianza inquebrantable en el poder y la provisión de nuestro Dios.